Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. En esta mañana de sábado los quiero invitar a que me acompañen a terminar de hacerle mantenimiento a esta planta. Se llama Margarita africana y mientras terminamos de hacerle el mantenimiento les voy a ir contando cosas para que la conozcan mejor. ¿Les parece? Entonces, manos al machete, les muestro lo que estaba haciendo. Le estuve retirando, sobre todo pasto, de alrededor del tallo. Dense cuenta que retiro sobre todo el pasto, pero demás plantitas que la estén acompañando las dejo. Recuerden que esto es principio de agricultura regenerativa. Esto es principios de llevar el bosque a la huerta. Entonces, plantitas que la estén acompañando, se las dejo. Miren cómo la naturaleza siempre busca la densidad. Siempre busca plantas juntas. La alta densidad es sanidad y beneficia a esta planta. Nos vinieron a acompañar. Bueno, vamos a seguir entonces con el machete. Esta actividad se las recomiendo, chicas y chicos. Pilas pues que esto se los recomiendo. Estas actividades de jardinería les mueven la sangre, les hacen quemar calorías, gastar energía, y eso es salud, eso es pura vida. Entonces, vamos a retirarle sobre todo el pasto. Era lo que íbamos a hacer principalmente. Ahorita vamos a podar un poco el interior de la planta para que pueda respirar mejor. Ayúdenme a devolver esto a modo de cobertura. Entonces les empiezo a contar. ¿Por qué la margarita africana es de mis plantas favoritas para regenerar el suelo? La margarita africana es una planta de una raíz muy profunda y muy densa. No tanto como el vetiver, pero a mí me gusta compararlos. Esa raíz tan profunda y tan densa es buenísima para estabilizar el suelo. Es buenísima para descompactarlo y para que circule mejor el aire con oxígeno y para que se infiltre mejor el agua. Esta planta es súper resistente, súper resiliente. Ella aguanta daños y aguanta climas tan extremos que casi ninguna otra planta soporta. Entonces esta planta, para empezar a regenerar un suelo que haya sido de pronto muy castigado por malas prácticas, es súper recomendada. Da abundante floración, flores que duran periodos de tiempo muy largos. Esto nos atrae muchísimos insectos, entre ellos mariquitas, avispas, que son depredadoras de otros insectos que si se descontrolan en su población, se convierten en lo que llamamos plaga. En estos momentos voy a entrar a podar en el interior. Como ven, está muy densa. Parte de las características buenas de esta planta en ayuda al ecosistema es su densidad. Al ser una planta tan densa, ella misma ofrece mucho refugio a los insectos. Esta planta es un maravilloso hotel de insectos. Pero yo quiero podarle un poquito en el interior, como les digo, únicamente para que le circule mejor el aire, el viento, para que ella pueda, para que le penetre mejor luz hasta el fondo, que eso le favorece a ella en su floración. Les estaba hablando de los insectos que atrae esta planta. Ojo que este dato que les voy a contar es muy interesante y además muy importante. Por eso les digo que van a amar esta planta. La margarita africana, por la calidad del polen y la calidad del néctar que ella produce, entonces, como les digo, atrae muchos insectos, muchos polinizadores, pero sobre todo atrae abejas solitarias. Y las abejas solitarias son diferentes a las abejitas que nosotros conocemos normalmente, que viven en las colmenas. Las abejas solitarias no viven en sociedad, no viven en comunidad. Como su nombre lo indica, ellas viven solitas y las hembras hacen sus nidos y ellas mismas se encargan de cuidar a sus crías. Pero resulta que ellas, en esa actividad de estarse alimentando y de estar cuidando a sus crías, ellas pueden polinizar hasta 100 veces más que las abejitas que conocemos normalmente.
Eso significa, acuérdense que polinización es comida, decía Albert Einstein, que si las abejas desaparecen, el ser humano en un plazo no mayor de 4 años también desaparecería. Nuestro futuro está ligado a las abejas directamente, a esos polinizadores que son los que permiten que una planta que florezca luego pueda producir fruto. Entonces ella atrae muchísimas abejitas solitarias. Esta margarita africana es de las plantas más eficientes para hacer fotosíntesis. Es de las plantas más eficientes para captar luz del sol y transformarla en nutrientes y transformarla en sustancias orgánicas que alimentan el suelo y que alimentan a otras plantas. Sabiendo que todas hacen fotosíntesis, esta margarita africana es de las más eficientes. Y en ese proceso de hacer la fotosíntesis, ella también captura muchísimo dióxido de carbono que está en el aire. Y acuérdense que el dióxido de carbono es un gas, efecto invernadero, que está ocasionando problemas en estos momentos a nivel mundial. Estas plantas capturan ese dióxido de carbono que está haciendo daños en el aire y lo convierten en comida para el suelo y en comida para otras plantas. Entonces imagínense la importancia, no solamente su valor paisajístico, porque es una planta que florece, como les digo, durante casi todo el año, sino el poder regenerativo que tiene. Es una planta purificadora del aire. ¿Sí ven cómo va quedando más despejado en el centro? Solo le quería limpiar aquí el corazón para que le circule mejor el aire, para que le penetre mejor la luz, y eso me va a ayudar a que me florezca mejor. Hace muy poco se le hizo una poda súper drástica. Miren también la cantidad de biomasa que ella produce. Tanto tallo, tanta hoja, tanta rama, todo eso es alimento. Entonces, la margarita africana, súper recomendada para regenerar los suelos. Raíces que te descompactan, raíces que te oxigenan y que te ayudan a infiltrar agua. Además, atrae muchos insectos que te van a provocar un equilibrio en la huerta. Y sus flores son medicinales. Ayudan para problemas digestivos, para dolores de cabeza. Si te gusta la huerta regenerativa, si te gusta la agricultura orgánica, si te gustan las plantas y los bichitos, no se te olvide suscribirte y darle al like. Muchísimas gracias por su atención y bendiciones.